cordial bienvenida a estudiantes de CONALED al curso propedéutico. Yo soy la ingeniero químico Elizabeth Mendoza del plantel CONALED Orizaba. Y bueno, pues en esta sesión 4 y 5 vamos a ver parte de lo que es física. Vamos a iniciar. Programa de clase, sesión 4 y 5. Dentro de nuestras sesiones 4 y 5 vamos a ver lo siguiente. En la primera sesión vamos a ver conceptos básicos de física que contribuyen a la comprensión del mundo natural. En la sesión 5 vamos a ver un experimento del modelo del deshielo solar. Sesión 4. Vamos a iniciar. Conceptos básicos de la física que contribuyen a la comprensión del mundo natural. Ahí estamos viendo unas imágenes donde dice antes, durante y después. Primeramente vamos a ver el concepto de lo que es física. Bueno, tenemos que física es una ciencia que va a estudiar las propiedades de la materia y de la energía y establece las leyes que explican los fenómenos naturales, excluyendo los que modifican la estructura molecular de los cuerpos. ¿Okay? Física es todo lo que hay en un universo, física es todo lo que hay a nuestro alrededor. Nosotros en nuestra vida cotidiana también utilizamos mucho lo que es la física sin darnos cuenta. Simple y sencillamente cuando vemos que un cubo de hielo pasa de un estado sólido a un estado líquido, ¿sí? Ahí ya se está viendo la física. Cuando nosotros también sumergimos un cubo de hielo en un vaso con agua o con refresco, se está viendo ahí una fusión de un medio sólido, está pasando a un líquido, está desbaratando y está subiendo más nuestro nivel de líquido que ya tenemos en este vaso. ¿Sí? Si nosotros corremos ya estamos ejerciendo también física. ¿Por qué? Porque ejercimos de un punto, vamos a salir corriendo a otro punto y ya hay una velocidad, una distancia, una aceleración que está contribuyendo para llegar a nuestro lugar de destino. Entonces ahí ya simplemente estamos ocupando lo que es física. ¿Ya vieron cómo la física se ocupa en todo lo que nosotros vamos realizando? Dentro de la física, también de los conceptos básicos está lo que es energía y fuerza. Ustedes ya han escuchado hablar de lo que es energía porque es algo que ya lo vemos de siempre. Decimos, la energía es todo aquello que no se va a destruir, solamente se va a transformar. Dentro de la energía decimos que es la capacidad que tiene un cuerpo para realizar un trabajo y producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. Es decir, el concepto de energía se define como la capacidad de hacer funcionar las cosas. Si hay energía, funciona. Si no hay energía, no funciona. En nuestro cuerpo también tenemos energía. Si ustedes no se alimentan bien, no toman agua, no va a haber esa energía necesaria para que puedan rendir durante todo el tiempo. Por eso es necesario también nuestras horas de sueño. Nosotros dormimos y cuando dormimos 8 horas, cuando despertamos, tenemos esa actividad de energía. ¿Por qué? Porque nuestro organismo ya la procesó naturalmente, ¿sí? Entonces la energía también la ocupamos en todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana. Vamos ahora con el concepto de fuerza. Fuerza es un fenómeno físico capaz de modificar la velocidad de desplazamiento, movimiento y o estructura, o sea, una deformación de un cuerpo, según el punto de aplicación, dirección e intensidad dado. Si ustedes tienen un pedazo de plastilina y la aprietan, esa plastilina va a sufrir una deformación. ¿Por qué? Porque se está aplicando una fuerza en un cuerpo, ¿sí? Si ustedes agarran una caja y la empujan, si la empujan con mucha fuerza, pueden llegar hasta deformar la caja, ¿sí? Hay un movimiento, ¿por qué? Porque la caja está de un lugar y está pasando a otro y un desplazamiento. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Dentro del rango de la física también vemos lo que son los hielos marinos, ¿sí? Y la nieve. Vamos a hacer la siguiente actividad que está en su manual. En esta actividad vamos a ir leyendo, se le llama lectura guiada. ¿Por qué? Porque precisamente tenemos que ir en compañía con lo que yo voy leyendo, van ustedes a ir leyendo para posteriormente contestar las preguntas que vienen en su manual. Dice, ¿cómo se verán afectados los hielos marinos y la nieve? Conforme el calentamiento global persiste, la extensión, grosor y permanencia de las diferentes formas de hielo se reducen del planeta.
Los modelos nos muestran una pérdida aproximada del 25% en la extensión de los hielos marinos por cada 1 grado centígrado, es decir, 1.8 grados Fahrenheit de calentamiento global. En contraste con el Ártico, los hielos polares marinos que rodean a la Antártida se han ampliado en promedio durante la década pasada. Este incremento puede estar ligado al agujero de ozono en la estratosfera sobre la Antártida. El agujero de la capa de ozono permite que una mayor cantidad de rayos UV llegue a las capas inferiores de la atmósfera. Debido a esto, la capa de hielo de la Antártida puede disminuir menos rápido que el hielo del Ártico, permitiendo que el océano austral almacene el calor a mayores profundidades de los océanos árticos, por lo cual el calor no puede fundir los hielos tan fácilmente. El medio ambiente está alterando constantemente por diversos factores contaminantes, entre ellos de carácter electromagnético, que influyen con gran medida en un cambio climático. La radiación electromagnética es una combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes que se propagan transformando energía. Las personas y los animales y otros seres vivos somos capaces de radiacionar electrónicamente dentro de un estrecho rango de frecuencias llamadas espectro visible. Bueno, pues vamos ahora sí a responder las siguientes preguntas según la lectura anterior. Pregunta 1. ¿Qué consecuencias a la salud de las personas genera la destrucción de la capa de ozono? Bueno, pues provocan un enrojecimiento en la cara, ¿sí? en el cuerpo, y manchas hasta en la piel, y puede llegar a provocar un cáncer. Es por eso que cuando se está destruyendo la capa de ozono, las radiaciones llegan más fuertes y nos provocan ese tipo de cosas a la salud, que hasta un cáncer de piel podemos obtener. Pregunta 2. ¿Cuál es la energía causante del derretimiento de los hielos marinos? Pues es la energía calorífica. ¿Por qué? Porque se está encerrando y provoca que dentro de ese encierro que se tiene con el reflejo del hielo, el sol y todo, se vayan derritiendo más rápidamente. Número 3. ¿A qué se debe que los rayos ultravioleta UV lleguen en mayor cantidad a capas inferiores de la atmósfera? Pues se debe al agujero en la capa de ozono, que es originado por todos los contaminantes que nosotros como seres humanos día a día vamos desechando. Estos contaminantes suben a la atmósfera y esta capa pues poco a poco va perdiendo parte de. Y es por eso que los rayos UV pues llegan directamente hacia nuestra piel y, como decía la pregunta anterior, pues provocan también cáncer. Pregunta 4. ¿A qué se debe que tenemos diferentes colores? Esto se debe también a lo que son las diferencias de longitud, de onda y frecuencia, ¿sí? Tanto de onda como frecuencia se debe a que nosotros podamos observar diferentes colores. Más adelante vamos a ver esta parte. Y pregunta 5. De acuerdo al esquema del espectro electromagnético, ¿qué radiación se encuentra entre la región 10-7 metros de longitud de onda? Pues aquí se encuentra la luz ultravioleta o rayos UV, ¿sí? Que son los que están dentro de un espectro de electromagnetismo. Ustedes ahí en su manual tienen por ahí un dibujo de cómo está este espectro de electromagnetismo, y ustedes pueden checar ahí en qué frecuencia se va a encontrar. Vamos a dar inicio con el tema de las leyes de Newton. Las leyes de Newton son 3, ¿sí? Son 3 principios que nos van a servir a describir el movimiento de los cuerpos basado en un sistema de diferencias inerciales, ¿sí? Es decir, las fuerzas reales con velocidad constante. En la primera ley nos habla acerca de la ley de la inercia, ¿sí? Decimos que la ley de la inercia es la primera ley que va a postular un cuerpo que va a permanecer en reposo o en movimiento recto con una velocidad constante, a menos que se aplique una fuerza externa. Dicho de otro modo, no es posible que un cuerpo cambie su estado inicial, ¿sí? Sea de reposo o movimiento, a menos que intervengan una o varias fuerzas. Dentro de la ley de la inercia tengo ahí un ejemplo. Hay 2 balones, uno rojo con un tenis rojo, uno azul con un tenis azul, ¿sí? Aquí el balón cambiaría su estado de movimiento o reposo solo cuando se aplique una fuerza externa. Ustedes pueden ver el balón azul se encuentra en un solo lugar,
el balón rojo pareciera que estuviera en movimiento. Se aplica una fuerza externa, ¿por qué? Porque están pateando el balón y de esta forma entonces entra lo que es la ley de la inercia. ¿Sí queda claro? Vamos con la siguiente. La segunda ley nos habla fundamentalmente de la dinámica, ¿sí? Esta ley nos dice que la fuerza neta que es aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere en su trayectoria. Tenemos un ejemplo en la imagen donde hay varios balones de distinto peso, ¿sí? Distinto tamaño. En esta ley nos dice que todo aquel cuerpo es proporcional a la aceleración, ¿sí? Según su trayectoria. En este ejemplo decimos, se aplica la misma fuerza a cada una de las pelotas y cada una alcanza una aceleración diferente. ¿A qué se debe eso? Bueno, pues se debe a la fuerza que se aplica, es la misma, ¿sí? La aceleración va a ser diferente, ¿por qué? Por el peso que tiene. Es por eso que se dice la fórmula que fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Por qué? Porque cuando nosotros proyectamos la misma fuerza en diferentes objetos, esos objetos tienen diferente masa. ¿Qué es la masa? Pues es el peso que se tiene de cada uno de ellos. ¿Ok? Por lo tanto, van a tener diferente aceleración. Si nosotros sacamos un cálculo de qué fuerza se aplicó a cada uno de ellos, nosotros decimos es la misma fuerza, pero va a depender de la masa y la aceleración. ¿Correcto? Vamos a continuar. En la tercera ley nos habla del principio de acción-reacción. Este es el postulado donde decimos que toda acción va a generar una reacción, ¿sí? Pero en sentido opuesto. Tenemos un ejemplo ahí, vemos una caja y decimos, la fuerza de acción aplicada para empujar la caja genera una fuerza de reacción en sentido opuesto. ¿Por qué? Porque es un peso que está ejerciendo ahí, que está paradito y que nosotros estamos empujando, y al mismo tiempo que nosotros empujamos, tenemos nuestras manos empujando un objeto, pero atrás estamos nosotros con nuestros pies obteniendo otro tipo de fuerza que es la contraria, ¿sí? Entonces por eso que van así, encontradas. ¿Por qué? Porque toda acción va a provocar una reacción. Por lo tanto, nuestra fórmula nos dice que la fuerza 1 menos 2 va a ser igual a la fuerza 2 menos 1. ¿Correcto? Dentro de esto está lo que es la tercera ley de la gravitación universal. En la tercera ley de la gravitación universal hablamos, este postulado nos dice que hay fuerzas, que hay atracción, ¿sí? En dos cuerpos y es proporcional al producto de sus masas. La intensidad de esta atracción será más fuerte mientras más cercanos y masivos sean estos cuerpos. Tenemos ahí un ejemplo que nos dice, cuando más cerca estén las bolas de Brownian, más atracción habrá entre ellas, ¿sí? Están más cerca, van atrayendo y las fuerzas van siendo atraídas en norte-sur, por decirlo, más, menos, ¿sí? Vamos a continuar. Vamos a dar respuesta a estas preguntas. En la pregunta 1 nos dice, un conductor que maneja su vehículo observa un desnivel lleno de agua, producto de las inundaciones. Instantáneamente frena de manera abrupta, por inercia, ¿sí? Es decir, va manejando y ve que ya empezó a inundarse y ¿qué pasa? Se frena, ¿sí? Ya por inercia uno hace eso. ¿Cuál sería el desplazamiento natural del conductor dentro del vehículo de acuerdo a la primera ley de Newton? ¿Sí? Hay que escribir detalladamente esta parte. Bueno, de acuerdo a la primera ley de Newton nos habla que es un movimiento, ¿sí? Decimos, el conductor se mueve hacia adelante, ¿por qué? Porque cuando da el frenón hace esto, ¿sí? Se mueve hacia adelante, entonces debido a que tiene que continuar el movimiento según la primera ley de Newton. ¿Ok? ¿Sí queda comprendido? Entonces, el conductor llega, ve el agua, frena, por lo tanto él se va hacia adelante, hay un movimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese vehículo frenó, pero él continúa en ese movimiento. Entonces estamos hablando de la primera ley. Número 2. De acuerdo con la segunda ley de Newton, consideras que la fuerza con la cual el granizo y las gotas de lluvia depende de su masa, ¿sí? Sí depende de su masa. ¿Por qué? Porque fuerza es igual
a masa por aceleración, o bien porque la masa es proporcional a la fuerza. Número 3. En la tercera ley de Newton indica que a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud y sentido contrario. Esto se aplica cuando llueve, en la caída de las gotas de agua. La gravedad de la Tierra tira en todo momento hacia abajo, ¿ok? Pero a lo largo del descenso va adquiriendo importancia de fuerza en sentido contrario hacia arriba, debidamente a la fricción de las gotas en el aire hasta llegar a una velocidad terminal. Realiza un dibujo y describe el nombre de las fuerzas que intervienen entre la caída de la gota de la lluvia aplicando la tercera ley de Newton. Ahí hay yo dos dibujitos, ¿sí? Una nota muy importante es que las longitudes, es decir, el tamaño de las flechas deben ser igual y deben estar en sentido contrario, ¿sí? Tenemos ahí en nuestro dibujito, decimos fricción del aire. El aire está siendo proporcional, está arriba, está hacia abajo con la gravedad en la Tierra y está la gota cayendo. En la segunda vemos de la misma manera cómo va la fricción del aire. A lo mejor una está más delgadita, otra está más gordita, pero así es como ustedes tienen que desarrollar esta gota, cómo va cayendo, pero a la vez que cae, o sea, lleva una fuerza hacia abajo, pero también está la gravedad de la Tierra, ¿ok? Entonces estamos hablando de la tercera ley de Newton. Vamos a ver ahora lo que es calor. Calor es la energía que se intercambia entre dos cuerpos debido a una diferencia de sus temperaturas. ¿En qué se mide el calor? Pues el calor se va a medir en cal, que son calorías, ¿sí? El calor siempre lo vamos a percibir nosotros, incluso, por ejemplo, si salen así a algún lugar y todo, y lo inmediatamente voltean a ver afuera, dicen que empiezo a sentir calorcito. ¿Por qué? Porque el sol ya está dando una radiación. El calor se está cediendo del sol hacia nuestro cuerpo, ¿sí? Si ustedes van a la cocina y ven que mamá está haciendo a lo mejor algún guiso o algo así, y se acercan a la estufa, inmediatamente perciben ese calor, o cuando están guisando en el horno, ¿sí? Si ustedes abren el horno, sale ese calor, inmediatamente calienta el cuerpo. Yo creo que a todos en alguna ocasión les ha pasado, ¿sí? O lugares donde venden comida y todo eso, pasan y se siente ese calor. ¿Por qué? Porque hay una transmisión de calor, ¿sí? Es una energía que se intercambia entre dos cuerpos debido a diferencias de temperatura. Existen los mecanismos de transmisión de calor: radiación, convección y conducción. Si nosotros hablamos de radiación, estamos viendo en nuestro dibujo cómo se ve el fuego que va saliendo. Ese fuego, si nosotros lo tocamos, inmediatamente nos quemamos. Pero si nosotros acercamos un recipiente que tenga agua, por ejemplo, como el que estamos viendo en la imagen, ese calor se va a empezar a transmitir hacia esa ollita, ¿sí? Va a ir subiendo hacia esa ollita, y lo que va a pasar ahí es que toda la radiación se está incrementando esa transferencia de calor, y el agua, como está fría, ¿sí? Todas las partículas que están arriba están frías, van a bajar, se van a calentar y van a subir. Está transmitiendo calor por radiación. A la vez está haciendo una convección. ¿Por qué? Porque las calientes están subiendo y las frías están bajando por la diferencia de densidad. Y así se hace continuamente hasta que todo llega a calentarse. Ahora hay una conducción. ¿Por qué? Porque el metal que se está agarrando con la mano está produciendo calor. Este calor empieza a ser absorbido por este metal y llega hasta poder quemarnos la mano. Yo creo que todos hemos hecho alguna vez algo así y ha pasado esta parte, sin saber que estábamos hablando de radiación, de convección y de conducción. Ahora ya lo saben, que son los mecanismos de transmisión de calor. Vamos ahora con lo que es temperatura. Temperatura corresponde al flujo de energía térmica que va desde un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura. ¿Cómo vamos nosotros a medir la temperatura? Pues la medimos con un termómetro. Si ustedes se enferman, ¿qué es lo que hace mamá? Inmediatamente toca la frente y dice, tiene temperatura. Agarra un termómetro, lo ponemos y empezamos a ver qué alcance de temperatura tenemos en un cuerpo, ¿sí? Entonces es un flujo de energía térmica que se tiene y que va aumentando dentro de un cuerpo. No es lo mismo calor que temperatura. Más adelante vamos a ver esa diferencia. Pasamos a la serie de preguntas de la página 21 de su manual. Pregunta 1. ¿Por qué ahora hace más calor en el planeta Tierra? Por el calentamiento originado mediante el efecto invernadero.
provocado por los gases contaminantes emitidos de la atmósfera. Vamos a ver a continuación ahorita un video donde nos va a mostrar cómo va surgiendo estos gases contaminantes desde el planeta Tierra y por qué es que hace más calor en la actualidad ahorita en el planeta Tierra. Pregunta 2. ¿Cómo nos protege la capa de ozono en la atmósfera? Es un filtro, la capa de ozono es un filtro que está presente en la atmósfera y que evita el paso de los rayos ultravioletas que afectan a los seres vivos. Por eso es que ahorita que está el hoyo, que estábamos viendo que está el hoyo de la atmósfera, ¿qué está pasando aquí en la capa de ozono? Pasan directamente y por eso nos puede provocar hasta un cáncer en la piel. Hablamos de lo que es aquí un campo magnético, ¿sí? Tenemos aquí lo que es el campo magnético. Nosotros decimos que el campo magnético en la física se define también como una magnitud vectorial que da cuenta de la intensidad magnética, es decir, que expresa el fenómeno de atracción entre un imán y determinados materiales, como cobalto y hierro. Dichos imanes pueden ser de diferentes tipos de materiales y tienen siempre un polo norte y un polo sur. Las características de un campo magnético tiene polo norte, tiene polo sur, los polos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen, se pueden generar a partir de corrientes eléctricas en movimiento o imanes. Cuando más cerca esté de un campo magnético del punto de origen, mayor será su intensidad. Su propagación ocurre a la velocidad de la luz y se presenta con las llamadas líneas de campo magnético. Vamos a ver a continuación estas llamadas líneas de campo magnético. Por ejemplo, si estamos hablando de solenoide, estamos viendo cómo van las flechitas así. Hay un campo negativo y un campo positivo, ¿sí? Si hablamos de una barra magnética, está lo que es norte-sur, entonces las fuerzas se están atrayendo entre sí. Si hablamos de los polos iguales se repelen, ¿por qué? Porque son norte-norte. Si ponemos dos imanes norte-norte, lo que va a hacer es repelerse, no hay esa atracción. Los polos diferentes se atraen, polo sur, polo norte son atraíbles. Por eso es que las líneas del campo magnético se están juntando. ¿Por qué? Porque están uniéndose. El imán de herradura es un imán que parece una herradura así como de un caballo. Tenemos norte y sur y estos también al ser reflejados hay una atracción. ¿Por qué? Porque tenemos dos diferentes lados opuestos. Y el campo magnético de la Tierra. Sí, el campo magnético de la Tierra está alrededor, por eso está girando, se mantiene en movimiento y está en constante, por eso estamos viendo las líneas como van así. ¿Por qué? Porque va fluyendo en constante movimiento. Hablando de luz. Luz, decimos que según la teoría de Maxwell, es la longitud de una perturbación de la longitud de onda de un campo electromagnético en forma de radiación que se propaga a la velocidad definida. Tenemos ahí lo que es luz blanca y sol, ¿sí? Dentro de esto nosotros vemos un espectro ahí electromagnético, el cual va a pasar por mediante los ojos y vamos a determinar los colores que hay a nuestro alrededor. Es por eso que nosotros cuando vemos un color que está a nuestro alrededor es un reflejo que se tiene entre la luz blanca y el sol y por eso podemos determinar todos los colores que hay. Dentro de esto está lo que es longitud de onda. En física decimos que se conoce como longitud de onda a la distancia que va a recorrer una perturbación periódica que se propaga por un medio de un ciclo. La longitud de onda, también conocida como periodo espacial en la inversa, ¿sí?, de la frecuencia multiplicado por la velocidad de propagación de la onda en el medio por el cual se propaga. Tenemos aquí un dibujito donde nos dice cómo se representa la longitud de onda, es decir, por dos crestas o dos valles. Aquí estamos viendo cómo se ve curviado, ¿sí? Estas que están aquí, los puntitos que estoy señalando, son lo que son las crestas, ¿sí? Y la longitud de onda es lo que está en verde. Esa es la longitud de onda que hay de una cresta a otra cresta o de dos valles, ¿correcto? Vamos a continuar. Dentro de esto también existe lo que es la frecuencia. La frecuencia es la medida del número de veces que se va repitiendo un fenómeno por unidad de tiempo en una unidad del sistema internacional que lo clasificamos como SI. El resultado se mide en hercios y es Hz, llamados así por el físico alemán Erwin Rudolf Hertz, ¿sí? Hay ondas de frecuencia baja, como podemos ver ahí las estoy señalando, van en esta parte, y hay ondas de frecuencia alta que son más seguiditas, ¿sí? ¿Ustedes en alguna ocasión han visto un estudio de algún electrocardiograma?
En un electrocardiograma le ponen las frecuencias, ¿sí? Los que son los chupones, les llama, para poder ver cómo va el corazón. Si hay una frecuencia baja, pues obviamente van a ir las curvas más espaciadas. Si nuestro corazón hay una taquicardia o está alta, inmediatamente se empieza a ver de esta forma. Cuando es algo medio, entonces se ve normal, ¿sí? No es ni tan baja ni tan frecuente, ¿correcto? Ese es un ejemplo pues más básico para que ustedes puedan entender mejor lo que es la frecuencia. Veamos el siguiente video. En este video resolveré la siguiente pregunta. Cuando el hielo se derrite, ¿aumenta el nivel del agua? Para responder esta pregunta, hagamos un experimento. Imaginemos que tomamos un cubo de hielo y lo llevamos a un vaso. Luego, llenamos este vaso con agua. Aquí observamos que el cubo de hielo sube hasta la superficie y una parte del cubo queda sumergida, o sea, un volumen S queda sumergido, mientras un volumen F queda flotando. Luego espero a que se derrita el hielo y me pregunto, ¿qué pasa con el nivel del agua? ¿Aumenta o disminuye? Los que esperan que parte del agua se desborde del vaso están equivocados. El resultado final es que no cambia el nivel del agua. En este momento es importante hacer dos preguntas. ¿Por qué el cubo de hielo flota en el agua? ¿Y por qué al derretirse el cubo de hielo no se derrama parte del agua líquida fuera del vaso? Voy a analizar primero qué pasa con un material típico. Para ello, entonces, he dibujado un volumen en forma de cubo y voy a comparar el número de moléculas que hay en ese volumen en estado líquido y para ese mismo volumen el número de moléculas que caben en estado sólido. Entonces aquí podemos apreciar que en estado líquido caben menos moléculas que en estado sólido. ¿Qué significa esto? Que en estado líquido la distancia entre las moléculas en un material típico es mucho mayor, cada molécula tiene más energía, tiene más movilidad, mientras en el estado sólido para este material típico, en ese mismo volumen, entonces encontramos moléculas con menos energía, más cercanas unas de las otras y obviamente con una estructura mucho más rígida. Entonces concluimos que la densidad del líquido es inferior a la densidad del sólido. Esto es lo normal en un material típico. Ahora analicemos qué sucede con el agua. Entonces hago lo mismo, dibujo un volumen en forma de cubo y comparo cuántas moléculas caben en estado líquido y cuántas moléculas de agua caben en ese mismo volumen en estado sólido. Vemos que el comportamiento es lo contrario al material típico. En estado líquido, las moléculas de agua se encuentran más cercanas las unas de las otras. En cambio, cuando están en estado sólido, las moléculas de agua se alejan las unas de las otras y dejan unos huecos. Observemos que aquí las moléculas de agua, entonces, a pesar de que tienen más movilidad porque están en estado líquido en comparación con las moléculas de estado sólido, aquí las moléculas en estado líquido ocupan de manera óptima el espacio, o sea, en un mismo espacio caben más moléculas. ¿Por qué? Porque en estado sólido las moléculas de agua se alejan y dejan unos vacíos. Esos son los vacíos que ocupan las moléculas de agua en el estado líquido. Por eso podemos decir que la densidad del agua líquida es mayor que la densidad del agua en estado sólido. Por esto, el cubo de hielo flota en el agua líquida. Nunca perdamos de vista lo siguiente: el material menos denso siempre flotará en el más denso. Ahora resolvamos la segunda pregunta. ¿Por qué al derretirse el cubo de hielo no se derrama parte del agua líquida fuera del vaso? Esta pregunta se resuelve con la anterior. El volumen del cubo de hielo se contrae al derretirse. La contracción equivale al volumen de hielo que estaba flotando. Por lo tanto, al desaparecer el cubo de hielo, entonces, el volumen del contenido del agua en el vaso no cambia. Por eso el nivel ni disminuye ni se rebosa el agua fuera del vaso. Por último, quiero decirles que el hecho de que el hielo flote sobre el agua y que esta sea una característica particular del agua hace que la vida en el planeta sea posible. Ok, llegamos a la actividad de realizar el crucigrama de cambio climático. Tenemos horizontales, como es el número 2, dice: agua en estado sólido debido a un descenso en la temperatura
¿Qué pasa aquí? Si tenemos el agua y hay un descenso de la temperatura, quiere decir que la temperatura bajó. ¿Qué pasa con el agua cuando la temperatura baja? ¿Se convierte en qué? En hielo. Entonces nos vamos aquí al número 2 y vamos a poner ahí hielo, ¿correcto? Pregunta 3. ¿Es una forma de energía que causa el derretimiento del hielo? Tenemos el hielo, ¿con qué causa ese derretimiento de hielo? ¿Qué energía es la que va a causar ese derretimiento? Acuérdense que es una transferencia de calor, ¿ok? Entonces en el número 3 vamos a poner calor. Número 6. Sustancia formada por dos átomos de hidrógeno enlazado por un oxígeno. Dos átomos de hidrógeno, un oxígeno, H2O es agua. Entonces pongo en el 6 agua. Número 7. Es una radiación electromagnética y generalmente nos referimos a la que es visible. Lo vimos hace ratito. Radiación electromagnética es visible. ¿Por qué? ¿Cómo se llama? Luz. Ponemos luz. 8. Cambio de estado de sólido a líquido. De sólido a líquido está habiendo una fusión. Se los dije al principio. Entonces en el 8 ponemos fusión. Número 9. Capacidad que tiene la materia de producir trabajo en forma de movimiento, luz y calor, lo vimos también, es la energía. ¿Ok? Ponemos energía. En las verticales está la número 1, donde dice, es una medida indirecta del calor y sus unidades pueden ser grados centígrados o grados Fahrenheit, que les comenté que podía ser medible. Que mamá corre por el termómetro y todo eso, la temperatura. ¿Ok? En el número 1 ponemos temperatura. Número 4. Mecanismo de transmisión de calor mediante el espacio. ¿Se acuerdan que teníamos una ollita ahí que les mostré? Había un espacio entre la ollita y el fuego. Ese espacio, que es un mecanismo de calor que está siendo transmitible, se llama radiación. ¿Ok? Ponemos radiación. Número 5. Es una sustancia cuya molécula está compuesta por 3 átomos de oxígeno, o sea, O3, ¿cómo se le llama? Ozono. Entonces vamos a poner ozono. Ahí vamos retroalimentando y vamos realizando estos ejercicios. Bueno, dentro de nuestra retroalimentación, acuérdense que habíamos dicho que íbamos a ver cuál es la diferencia entre calor y temperatura. Bueno, la diferencia entre el calor y temperatura es algo mínimo. La temperatura es un índice de medición que lo vamos a medir en grados Fahrenheit, grados centígrados, Kelvin y grados Rangel. ¿Ok? Lo podemos medir, es medible mediante un instrumento de medición. Ahora, mientras que el calor, ¿qué habíamos dicho que era el calor? Es solamente un flujo de energía que va a pasar de un cuerpo a otro. Tenemos aquí la imagen donde vemos un foco caliente, hay una transferencia de calor de uno a otro, ¿sí? Y hay una temperatura que es la que estamos midiendo con un termómetro para saber cuál es la temperatura que está alcanzando. Ahora, si la energía térmica es poco fría, esta va a bajar, entonces en el termómetro inmediatamente va a haber un descenso de temperatura. Pero el calor solamente es aquel que va a transmitir mediante un flujo de energía. ¿Sí queda claro entonces la diferencia de temperatura y calor? Hay relación de la física con otras ciencias, ¿sí? La física se relaciona con matemáticas, astronomía, biología, el deporte, la geografía, la química, la geología, la tecnología y las matemáticas. Todas estas ciencias tienen que ver con algo de lo que es física, ¿sí? La física, un ejemplo rápido, en matemáticas, ¿por qué ocupamos física? Porque vamos a saber las unidades de medición que se están dando, ¿sí? Por ejemplo, fuerza es igual a masa por aceleración y tenemos que ocupar una fórmula matemática. En biología, ¿por qué ocupamos física? Bueno, porque tenemos que saber el estudio de los fenómenos naturales que se dan, entonces está viendo ahí algo biológico, ¿sí? ¿Qué fenómenos se está dando, por ejemplo, en la fotosíntesis? En toda esta parte estamos viendo una parte de lo que es física en biología, ¿sí? Entonces, así con cada una de ellas. Vamos a hacer una actividad para casa, ¿sí? Vamos a hacer un modelo de deshielo solar en los polos. En la siguiente sesión nosotros vamos a trabajar con este modelo. Dice, consigue el material doméstico de preferencia que sea reciclado. Un recipiente pequeño de plástico, un pedazo de cartón,
pedazo de papel aluminio, un pedazo de cartulina negra, pegamento o cinta adhesiva, tijeras y un palito de madera. Vamos a construir en casa el modelo de deshielo solar siguiendo el siguiente procedimiento. Puedes observar el video de cómo hacerlo en esta liga. Yo les voy a poner ahorita el video también para que ustedes puedan ir viendo cómo lo van a ir realizando. Vamos a colocar en la parte superior del recipiente de plástico el pedazo de cartón, quedando en forma vertical a una de las aristas. Número 2. Vamos a pegar la cartulina negra en el fondo del recipiente. Número 3. Vamos a pegar la lámina de papel de aluminio en el cartón. El experimento debe quedar como se muestra en la siguiente figura. Ahí estamos viendo cómo queda la cajita de cartón, cómo el papel está negro pegado abajo y arriba está la capa de papel aluminio. Veamos el siguiente video. En la sesión 5 decimos experimento del modelo deshielo solar. Bueno, con eso nosotros ya terminamos la sesión 4 y vamos a dar hincapié a lo que es nuestra sesión 5. Ese experimento que ya venían haciendo ustedes, ahorita vamos a reflejarlo y vamos a verlo cómo va funcionando. ¿Sí? Se realizará un experimento con el modelo del hielo solar que construyeron para demostrar cómo los rayos del sol que son reflejados a los hielos y con la concentración de calor debido al fondo negro, los hielos se derriten más rápido que los que están afuera del modelo formándose agua. Entonces aquí es donde vamos a aplicar ese modelo que nosotros ya hicimos, lo vamos a poner en prueba para que ustedes vean realmente lo que está pasando. El experimento pues tiene como propósito demostrar cómo la concentración de los rayos solares debido a ciertas condiciones que hacen que la temperatura aumente rápidamente, diferentes a las condiciones normales. ¿Sí? Esto es semejante al calentamiento global con los rayos del sol que quedan atrapados por el efecto invernadero. Veamos el siguiente video. El efecto invernadero hace que los gases de la atmósfera retengan calor. Sin la atmósfera, las temperaturas serían mucho más calientes por el día y mucho más frías por la noche, como ocurre en la Luna. Un exceso de CO2 conlleva una mayor retención de calor. Vamos a hacer un experimento para comparar la retención de calor del aire con la del CO2. Ahora mezclamos vinagre y bicarbonato sódico para producir CO2. El recipiente ahora está lleno de CO2. Con una lámpara de infrarrojo simularemos la radiación solar. Repetimos el experimento, esta vez a la luz del sol.
Vamos a leer el siguiente texto y vamos a realizar la actividad. Dice, determinados gases presentan a la atmósfera, retienen parte de la radiación térmica emitida por la superficie terrestre tras ser calentados por el Sol, manteniendo la temperatura del planeta a nivel adecuado para que el desarrollo de la vida pues, sea bueno, ¿sí? La acción del hombre, sin embargo, ha aumentado la presencia de estos gases en la atmósfera, principalmente el dióxido de carbono y el metano, haciendo que retengan más calor e incrementen la temperatura del planeta. Esto lo conocemos como calentamiento global. ¿Cómo se origina el calentamiento global? Bueno, pues el calentamiento global se origina debido a los rayos del sol que van a quedar atrapados bajo la atmósfera por los gases contaminantes, dando origen a un efecto invernadero. Pregunta 2. ¿Por qué ha aumentado la temperatura en la superficie terrestre? Ha aumentado debido a que una gran cantidad de rayos del sol no pueden salir de la atmósfera por el efecto invernadero, ocasionado por los gases contaminantes. En conclusión aquí, pues, ¿qué es lo que está afectando esta parte? Los gases contaminantes que extraen del efecto invernadero, metano y dióxido de carbono. Vamos a hacer la actividad. Vamos a colocar el modelo del deshielo en un lugar donde les dé directamente los rayos del sol, ¿sí? Vamos a introducir en el interior del modelo unos hielos. Vamos a sujetar la puertecita de la cajita con un palito que quede inclinada en un ángulo, ¿sí? Número 4. Vamos a colocar el par de cubos de hielos fuera del modelo, es decir, arriba, expuestos nada más al ambiente. Y número 5. Vamos a observar los cambios que se empiezan a generar en los cubos que están dentro del modelo y de los que están afuera. Veamos el siguiente video elaborado por un alumno de CONALEP Orizaba. Estamos viendo un horno solar donde se está derritiendo un trozo de chocolate que les está dando los rayos del sol directamente en nuestro horno realizado por un alumno. Dentro de mi módulo de física. Vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué cambios observaste? Bueno, pues el primer cambio es que el hielo se empieza a derretir. Número 2. ¿Cuáles hielos se derriten más rápido? Los hielos dentro del modelo son aquellos que se van a derretir más rápido. Número 3. ¿Qué cambios de agregación están presentes en el experimento? De sólido pasó a líquido. ¿Por qué? Porque los hielos estaban sólidos, se empiezan a derretir y hay líquido. Número 4. ¿Por qué los hielos que están dentro del modelo se derriten más rápido? Por los rayos del sol que llegan directamente y se concentra más rápido el calor. Número 5. ¿Qué ocasiona la acumulación de energía calorífica en los hielos del experimento? Debido al reflejo de los rayos del sol, que la tapa está inclinada y el fondo es negro, entonces el calor se va a concentrar. Número 6. ¿Cómo afecta el color oscuro del fondo del recipiente en el derretimiento del hielo? Bueno, pues el color oscuro va a absorber una mayor cantidad de energía calorífica y por eso es que el derretimiento de los hielos es más acelerado que el de afuera. Número 7. ¿Qué función tiene el papel aluminio en el experimento? El papel aluminio pues, refleja los rayos del sol y es por eso que se encuentra en esta energía calorífica y hace que los hielos se derritan más rápidamente. Número 8. Si pudiste colocar hielos fuera del sistema, ¿cuál sistema se derritió más rápido de los hielos? ¿Del sistema cerrado, es decir, los que están dentro, o del sistema abierto, es decir, los que están fuera? ¿Y qué condiciones generan esta situación? Bueno, el sistema cerrado siempre va a derretir más rápido el hielo porque como es cartón oscuro y se encuentra en el fondo del recipiente, ¿sí? Y además que el papel aluminio pues dirige una mayor concentración entre la energía del hielo. Es por eso que se derriten más rápido los de adentro que los que están afuera. Veamos el siguiente video. ¿Has escuchado hablar sobre el calentamiento global? ¿Sabías que durante las últimas décadas los niveles del mar han aumentado? Todas estas noticias están relacionadas con el cambio climático.
Para entender qué es el cambio climático, en primer lugar debemos definir qué es el clima. El clima es el conjunto de condiciones atmosféricas que suceden en un lugar durante un tiempo prolongado. En los últimos siglos, el clima de toda la Tierra ha cambiado, alterando las condiciones habituales de un lugar en cuanto a sus precipitaciones o temperaturas. De esta forma, cada vez es más común la escasez de agua, la desertificación, la desaparición de lagos o incluso la subida del nivel del mar. Además, han aumentado los desastres naturales como las sequías, las inundaciones o las grandes tormentas. Todas estas situaciones son consecuencia del calentamiento global, es decir, del aumento de la temperatura que experimenta el planeta debido en gran parte a la acción de los seres humanos. Pero, ¿por qué ha aumentado la temperatura del planeta? La Tierra está rodeada por la atmósfera, una fina capa gaseosa que permite que penetre parte de la radiación del Sol. Para ello, esta capa contiene gases que se denominan gases de efecto invernadero, cuya misión es absorber parte de esa energía recibida y mantener la temperatura del planeta. Uno de los principales gases de efecto invernadero es el CO2. Con la revolución industrial, las emisiones de CO2 empezaron a crecer debido a la utilización de combustibles fósiles como el carbón o el petróleo. A lo largo de los últimos siglos, la presencia en la atmósfera de gases como el CO2 han crecido y, por lo tanto, su capacidad para retener la radiación solar se ha incrementado, aumentando así la temperatura media del planeta. El cambio climático afecta a todos los países del mundo, produciendo un impacto negativo en su economía, la vida de las personas y de todos los seres vivos. Te presentamos algunos datos. En los últimos 150 años, la temperatura media mundial ha aumentado casi 1 grado. ¿Te parece poco? Si la temperatura de la Tierra sigue subiendo, puede que miles de especies de animales y plantas desaparezcan para siempre. Los océanos se han calentado. Por este motivo, la cantidad de hielo ha disminuido y ha subido el nivel del mar. ¿Sabías que entre 1901 y 2010 el nivel medio del mar aumentó 19 centímetros? Esto podría provocar que algunos lugares desaparezcan quedando cubiertos por el mar. En un futuro se prevén consecuencias peores si no tomamos medidas urgentemente. En la actualidad, tenemos a nuestro alcance algunas soluciones viables. ¿Quieres conocerlas? Es necesario recurrir a la energía renovable para reducir las emisiones de CO2. Los coches son los responsables del 10% de las emisiones de CO2. Utiliza el transporte público, la bicicleta o camina. Reduce el uso de plástico. La fabricación del plástico implica grandes emisiones de CO2 a la atmósfera. Planta un árbol teniendo en cuenta las características ecológicas de la zona. ¿Sabías que 5 árboles pueden absorber hasta 1 tonelada de CO2 a lo largo de su vida? Recicla siempre. Como curiosidad, se utiliza menos energía para fabricar papel a partir de periódicos viejos que directamente de la madera de los árboles. Apaga las luces cuando no hagan falta. Si ahorramos electricidad, reducimos también el gasto energético para producirla. Vamos a hacer una actividad. Según el modelo realizado a escala, ¿cómo repercute el derretimiento de los hielos a nivel del mar? Bueno, pues es un aumento del nivel de agua, ¿sí? ¿Cómo se llama al cambio de las fases de estado sólido a líquido? Se le llama fusión. Número 3. ¿Qué acciones puedes hacer en tu vida cotidiana para ayudar a reducir la emisión de los gases del efecto invernadero? Primero, pues hay que evitar el uso de aerosoles. Hay que utilizar transporte público. Hay que apagar las luces cuando no se utilicen. Hay que ahorrar energía. Ahorro de gas en el calentamiento cuando hacemos comida o cuando vamos a calentar agua. ¿Sí? Esas son partes importantes para evitar el calentamiento global. Dentro de nuestras fuentes de energía existen las que son no renovables y las renovables. Desgraciadamente se nos están acabando y tenemos nosotros que cuidar, ¿sí? Las renovables son aquellas que van a existir ilimitadamente y las no renovables son aquellas que tienen una limitación en la naturaleza, como lo son petróleo, carbón, gas y nuclear. ¿Sí? Son los tipos de energía que nosotros tenemos que ocupar y son no renovables. Las renovables son las que se clasifican en energía hidráulica, energía de biomasa, energía geométrica, energía eólica y energía solar.
Dentro de la energía de biomasa tenemos los residuos sólidos urbanos, los cultivos energéticos, los biocarburantes y la biomasa residual. Y dentro de la energía solar tenemos los tipos, lo que son los fotovoltaica y la térmica. ¿Okay? Energías renovables. Aquí tenemos unos dibujos de cómo son la energía renovable y la no renovable. La renovable, por ejemplo, está el sol, está lo de biomasa, son las plantitas, está el aire, que es energía eólica, la del volcán, que es geotérmica, la lluvia, como está cayendo, es energía de hidrógeno, ¿sí? Todo eso va produciendo renovables de la naturaleza. Energía no renovable, petróleo, carbón, gas natural y nuclear. Bueno, chicos, pues este es el fin de nuestras sesiones. Espero ya haya quedado muy claro estos temas. El objetivo es que, bueno, ustedes tengan entendimiento de un poco de lo que es la física y lo que van a ver más adelante aquí. Así que bienvenidos a CONALED. Se despide de ustedes la maestra Elizabeth Mendoza del plantel CONALED Orizaba. Muchísimas gracias.